Queridos y estimados amigos de Arequipa y de todo el Perú, sean ustedes bienvenidos ahora a la parte 3 de lo que estábamos hablando como métodos anticonceptivos. Parte 3 y última parte también. Vamos a hablar ahora de lo que son los métodos naturales y vamos a ver, haciéndonos la pregunta, ¿cuáles son los métodos naturales? Los métodos naturales, así como miramos en pantalla, principalmente son tres. El método de ritmo, o llamado del calendario, el método de la temperatura basal y el método del moco cervical. Vamos a empezar hablando sobre el método de ritmo. Normalmente las mujeres que son muy regulares tienen ciclos de 28 días. Eso quiere decir que aproximadamente cada 28 días tienen su periodo menstrual. ¿Qué es lo que ocurre en el método de ritmo? ¿Cómo uso yo el método de ritmo? Tengo que calcular qué días se pueden tener relaciones sin riesgo y qué días se pueden tener relaciones con el riesgo de quedar embarazadas. Por ejemplo, vamos a usar el calendario de 28 días. Vamos a imaginar que una mujer empieza su periodo en el día 1. Eso quiere decir que entre los primeros 5 o 6 días es su periodo menstrual, aproximadamente, ¿no? Luego, más o menos, la mujer va a tener 3 días secos, en los cuales, pues, como la zona vaginal ha estado en un estado húmedo por la sangre, ahora va a estar en un estado seco. Aproximadamente los primeros 9 días no debería haber un riesgo de embarazo, ¿no? Porque durante el periodo menstrual no hay embarazo y después del periodo menstrual pues vienen los días secos. Como el cuerpo de la mujer funciona de la siguiente manera: húmedos, secos, húmedos, secos. Después de los días secos vienen los días fértiles. El día más fértil de una mujer es el día 14, contando el primer día de la menstruación. El primer día de la menstruación le agrego 14 días y me da el día 14, ¿no? Ese es el día más fértil de una mujer. Solo que el inconveniente es que no todas las mujeres son un reloj al 1000% o al 100%, entonces generalmente los días muy fértiles son el día 13, 14 y 15. Ahora bien, un espermatozoide dentro del cuerpo de una mujer puede llegar a vivir 72 horas, o sea 4 días. Por eso es que a esos 3 días muy fértiles se les agrega 3 días antes y 3 días después. Eso quiere decir que aproximadamente la infertilidad de una mujer, la fertilidad de una mujer debería ser más o menos entre 8 y 9 días. Aproximadamente desde el día 11 hasta el día 18 o 19, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pasando el día 19, entre el día 20 y el día 28, la persona, si es regular, repito, si es regular, puede llegar a tener contacto sexual sin riesgo a quedar embarazada. Así funciona el método de ritmo. El problema sería que la mujer sea irregular, porque si la mujer es irregular, es muy complicado calcular qué día no se puede tener relaciones sexuales, ¿no? Y peor aún cuando las mujeres tienen ciclos muy variables, ¿no? En el primer mes el día 1, el segundo mes día 31, el tercer mes día 40, el cuarto mes día 42, el quinto mes día 26. Realmente eso lo complicaría mucho y evitaría el método de ritmo. Ventajas del método de ritmo: no tiene efectos secundarios porque no hay medicamentos en primer lugar. En segundo lugar, es gratuito porque no se invierte absolutamente nada. Las desventajas son que no se puede tener contacto sexual en cualquier momento, algunos días sí, otros días no. Y por supuesto no te va a proteger de enfermedades de transmisión sexual. Pasamos ahora a lo que es el método de la temperatura basal. ¿Qué dice el método de la temperatura basal? Para usar este método tengo que tener un uso muy correcto sobre el termómetro, lo que es un termómetro. Según lo que dice el método de la temperatura basal, la temperatura normal es 37 grados, pero cuando una mujer está ovulando,
puede subir entre 0.2 y 0.5 grados de temperatura. O sea, habría que colocar el termómetro en la chica y darme cuenta si está en 37 o en 37.2 o en 37.5. Algunas ventajas del método de la temperatura basal. Por ejemplo, cuando aumenta la temperatura no se puede tener coito. Cuando la temperatura está normal, sí. No hay efectos secundarios porque no se emplean hormonas y me genera un mejor conocimiento de mi propio cuerpo. Algunas desventajas. Habría que saber usar bien el termómetro porque si tú te equivocas puedes tener coito en un día que no es adecuado. Por eso es un método no muy útil, que digamos. Segunda característica, la temperatura puede subir, no siempre por factores sexuales, puede subir por tener calor, por caminar en el sol, por estar resfriado. Entonces, por eso no es muy útil tampoco este método. Y por último, no te protege de infecciones tampoco. Vamos a ver ahora el método del moco cervical. Vamos a tener 4 fotos que son las que vamos a evaluar en pantalla y dice así. Por ejemplo, en el caso del método del moco cervical tendríamos que decir de que hay días que no se puede tener contacto sexual y hay días que sí se puede tener contacto sexual, como por ejemplo, en el caso de los días fértiles, el pH de la mujer es sumamente líquido, ¿no? Como en la foto 3 y 4. En el caso de la parte de arriba, vamos a tener un ligero espesor y esos son los días secos y los días fértiles, por ejemplo. En la foto número 1 y número 2 observamos, por ejemplo, cómo esos días se podría tener coito porque el interior de la vagina está totalmente seco. En el caso de la parte inferior, son los días donde no se podría tener coito porque la zona genital es muy líquida y favorece a los espermatozoides. Vamos a ver ahora cuáles son los métodos definitivos. Por ejemplo, en el caso del varón se llama la vasectomía. En el caso del varón se llama la vasectomía. En el caso de la vasectomía, como nosotros miramos en pantalla, lo que ocurre es que vamos a cortar los conductos que salen de los testículos para que de esa manera pues no expulse semen el ser humano, ¿no? Y como vemos en pantalla, de la misma manera, se une a través de cosidos o ligas y eso ocasiona de que no haya expulsión de semen, ¿no? En el caso de la mujer, que es la ligadura de trompas, exactamente se hace lo mismo, ¿no? Así como nos muestran nuestros amigos de Alamy, ¿no? En la fotografía que vemos ahí. Como visualizamos en pantalla, lo único que hacemos es cortar las trompas de falopio para que los ovarios no expulsen los óvulos y de esa manera la mujer no quede embarazada. Vamos a hablar ahora del anticonceptivo de emergencia, que dice así. El anticonceptivo de emergencia más conocido se llama Postinor y por algo se llama de emergencia, ¿no? Porque no lo podemos usar cuando nosotros queramos. Algunos estudios dicen que el exceso de la pastilla de emergencia puede volver infértil al ser humano, ¿no? Como por ejemplo, hay que recordar que una pastilla de emergencia equivale a 30 pastillas anticonceptivas, o sea, es una pastilla muy fuerte realmente, ¿no? El efecto de la pastilla se puede dar en un transcurso de 5 días porque no siempre, así como han escuchado ustedes, se toma al día siguiente, por eso le llaman pastilla del día siguiente. No. Se puede tomar en un lapso de 5 días, solo que mientras la tomes antes, el efecto es más rápido. Hay pastillas que vienen en una presentación, hay pastillas que vienen en doble presentación, porque la pastilla es muy fuerte y hay mujeres que realmente no lo toleran, ¿no? Si es que la mujer llega a vomitar o llega a tener efectos diarreicos, tiene que volver a tomar la pastilla porque en realidad por el vómito la diarrea estaría expulsando la pastilla, ¿no?
Y por último tenemos un método poco eficaz llamado el coitus interruptus, y dice así. Por ejemplo, en el caso del coitus interruptus hay que recordar de que este método no es muy eficaz en la medida de los siguientes conceptos, ¿no? Si el varón no tiene experiencia para controlar su expulsión de semen, este método no le va a ayudar. Supuestamente se llama coitus interruptus porque el varón antes de eyacular retira el pene y eyacula afuera, pero en una persona novata esto no se podría cumplir bien. El otro factor es que en la primera relación sexual podría ser efectivo porque en el líquido seminal no hay espermatozoides, pero a partir de la segunda relación sexual, como ya eyaculé una vez y en el canal peneal se ha quedado un poco de esperma, en el segundo líquido seminal sí podría haber espermatozoides y eso podría embarazar a una mujer. Eso quiere decir de que en el primer coitus interruptus podría funcionar, pero a partir del segundo no. Por eso es recomendable después de tener coito miccionar, porque con el pH de la micción, que es ácido, mata a los espermatozoides y bueno, pues podríamos tener nuevamente el canal peneal limpio para tener otro contacto sexual. Gracias por todo, espero que les haya gustado la parte 3, nos vemos la próxima semana. Chao.